Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Grow Clinic Madrid. Este es mi bebecito Roque y somos colaboradores de Fisio Online. Vamos con la secuencia de desarrollo mes a mes y estamos ya por el 5.º mes. Mi bebecito ya tiene 5 meses y vamos a ver qué cosas hace y qué cosas debería de ir haciendo poquito a poco. Muy bien, aquí le tenemos ya parloteando, como vemos, ¿verdad, gordo? Que ya parloteas tú, ya es un ser súper sociable, ya extraña un poquito cuando se van los adultos de su alrededor, demanda más atención, como ya vimos en los vídeos anteriores, se lleva las manitas a la boca y bueno, pues vamos a ver qué cositas va haciendo por él mismo. Debería de ser capaz de ir a querer coger un objeto a un lado, como vemos. Incluso girarse. Muy bien, eso. Muy bien. Y boca abajo debería de ir cada vez apoyando más las manos, ¿vale? Y le va a gustar cada vez más estar boca abajo porque tiene un campo visual muchísimo más grande y va a poder pivotar además sobre su ombligo. Ya hay que tener cuidado en dejarles en las camas solos y esas cosas porque a lo tonto, aunque no haga la croqueta o no gatee o no repte, el hecho de que se vaya girando sobre su propia tripita puede hacer que se desplace y no esté solamente en el mismo sitio. Entonces hay que tener cuidado, ¿ves?, con que no se caiga de la cama, ¿verdad? Luego también boca arriba, ya que se nos ha girado y se nos ha puesto boca arriba, se descubre los pies, mira estos pies, y se los trata de llevar a la boca. Vamos a ver si lo hace. Oye, mira. ¿Y estos pies? ¿Estos piececitos de quién son? De Roque, son de Roque. Una de las cosas, si no lo hace aún, es que se los enseñes, ¿vale? Para que los descubra. Y es muy importante que se lleve el pie a la boca. Aunque a ti como adulto te parezca que te tiran todos los músculos y que te dejas la espalda haciéndolo, los bebés es muy importante que lo hagan porque gracias a que se agarren los pies y se los lleven a la boca, les permite hacer el giro de boca arriba a boca abajo, dando una patadita para poderse girar. Pues sí, saluda a todos. Saluda a todos tus fans y tus followers. Diles, mira qué bien lo hago. En el 5.º mes es muy normal que les guste estar así de lado un ratito hasta que se consigan girar, que normalmente el giro ronda entre los 5 y 6 meses. Luego una de las cosas que vemos es el apoyo de manos, como bien estaba contando, cada vez va a tener más extensión, ¿vale? Y va a ir apoyando las manitas y mirando más hacia el frente. Así, muchísima más extensión. Veis que ya es una elegancia pura la que tiene él ahí boca abajo y que, bueno, pues apoya todo el peso cada vez más en su pubis, ¿vale? En el pubis, en la caderita, ahí abajo. Va a poder rotarse un poquitín, quizás, con las manos. Y otra cosa que hace es el paracaidista. El paracaidista es que las suelta, como está haciendo un poco ahora, ¿vale? Pasa de apoyarlas a soltarlas continuamente. ¿Verdad, gordo? ¿Sí? Así. Muy bien. Entonces, esta fase en la que apoya, suelta, se va a pasar un tiempecito. Y cada vez las manos van a pasar de estar más adelantadas a más debajo de sus hombros. Cuando ya están debajo de sus hombros y carga mucho sobre sus manitas, el cuerpo le va a pedir levantar el culete para prepararse para la cuadrupedia. Pero eso lo iremos viendo a lo largo de los siguientes vídeos. ¿Veis cómo ya trata de querer levantar, pero todavía no está preparado? Pero bueno, lo que parloteas tú, gordete. A ver, ven, vamos a girarnos. En principio no está preparado todavía tampoco para girarse de boca arriba a boca abajo. Eso ocurre más adelante porque es un giro mucho más complicado para hacer el cuerpo, ¿verdad? Muy bien, entonces repasamos. Boca arriba,
pies a la boca. Intenta coger los objetos a los laditos. Y gira con ese brazo, con el brazo contrario para poderlo coger. Da una patada, se gira, apoya manos, hace el paracaidista y pivota sobre su ombliguito, ¿vale? También otra cosa que podemos ir haciendo es irle ofreciendo los objetos un poquito más arriba para que trate de hacer un único apoyo y trate de cogerlo. ¿Lo quieres coger tú? Toma, te dejo cogerlo, gordo. Así. Y como siempre, descubre el mundo por la boca. Es verdad que los dientes empiezan a salir en torno a los 4 mesecitos, ¿vale? Y les alivia también llevarse toda la boca para presionar las encías, pero no solamente lo hacen por dientes, lo hacen también porque el bebé descubre todas las formas y texturas a través de la boca. Y hay que dejarles que lo hagan, ¿vale? Es importante que se lleve todo a la boca y lo descubra todo así. Muy bien, gordo. Muy bien, pues has hecho todos los hitos motores del 5.º mes. 5.º, 6.º mes. Y como siempre te digo que cada bebé lleva su ritmo, que mientras vaya siguiendo todas las fases, recuerda que los meses anteriores, pues poco a poco va llevándose todo a la línea media del cuerpo, ¿vale? Va queriendo coger los objetos en la línea media, va teniendo los antebrazos apoyados debajo de los hombros, ¿vale? Y que cada vez más pues va a ir apoyando manos hasta que más o menos en torno a esta edad pues debería ir teniendo las manitas apoyadas más adelante y a medida que vaya creciendo más debajo de los hombros, que eso sería más en torno al 6.º mes. Y cuando ya están ahí apoyadas, pues libera, suelta brazos, apoya brazos, suelta brazos. Por eso es tan importante ponerles boca abajo para que vayan adquiriendo todos estos hitos motores, ¿vale? Ya nos iremos en los siguientes vídeos cada vez acercando más al gateo, pero todavía no corresponde, ni sentarle tampoco corresponde. Muy bien, lo que sí es que dentro de poquito, al 6.º mes, que ya os contaré, pues empezará con la introducción de la alimentación complementaria, pero todavía no tiene fuerza suficiente en el tronco de hacerlo antes para mantenerse en una trona y poder comer semisólidos o purés, ¿vale? Porque tiene que estar el tronco preparado y así que no se atragante y que pueda estar bien erguidito él sentado en la trona. Muy bien, espero que os haya servido, nos despedimos, nos vemos ya un poquito más mayores en otros vídeos de Fisio Online. Muchas gracias. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.